Historia de la solemnidad del Corpus Christi. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios había revelado la intención de habitar perennemente entre los seres humanos. La llamada tienda de la reunión fue como el primer templo de Dios en el desierto. Allí se posaba una nube que era símbolo de la gloria de Dios y de su presencia. Entonces la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario. Esta nube era signo de la presencia divina. Años más tarde, el templo de Jerusalén fue el lugar en el que los israelitas encontraban a Dios, el lugar que añoraban en el desierto. Si los israelíes tenían tanta reverencia por aquella tienda del encuentro en el desierto y más tarde por el templo de Jerusalén, que eran figuras que anticipaban, eran imágenes de la realidad, ¿cómo no vamos nosotros a honrar a Cristo, que se ha quedado con nosotros para siempre en el sagrario? Ha sido constante la práctica de la Iglesia de adorar a Cristo presente en el tabernáculo. En los primeros siglos de la Iglesia, la razón principal para guardar las sagradas especies, es decir, las hostias consagradas, era prestarle asistencia a aquellas personas que no podían ir a misa porque estaban enfermas, porque estaban moribundas, porque estaban presos a causa de la fe. El sacramento del Señor entonces era llevado con mucha unción, con mucho fervor, para que ellos también pudieran comulgar. Más tarde, la fe viva en la presencia de Cristo llevó no solamente a visitar con frecuencia el lugar donde se reservaba, sino que originó lo que conocemos como el culto al Santísimo Sacramento. A finales del siglo XIII, en una población de Bélgica llamada Leija, surge un movimiento eucarístico y surge con una monja llamada Juliana, que vivía en un lugar llamado Cornillón, en la abadía de Cornillón. Juliana era la abadesa de la abadía, es decir, era la madre superiora. Y esta abadía había sido fundada por el obispo Alberto de Leija, ahí de Bélgica. Este movimiento dio origen a una serie de costumbres eucarísticas, como por ejemplo la exposición y la bendición con el Santísimo, el uso de las campanas durante la elevación en la misa y la fiesta del Corpus Christi. Santa Juliana de Montcornillón, por aquellos años, era la priora de la abadía y había nacido ella en una población campesina, quedó huérfana de muy pequeñita y fue educada por monjas agustinas ahí mismo en Montcornillón. Cuando creció, pues se hizo monja y más tarde fue superiora de su comunidad. La madre Juliana murió a los 65 años dentro del convento. Y desde jovencita ella tenía una gran veneración al Santísimo Sacramento. Siempre quería que se tuviera una fiesta especial en su honor. Y este deseo se iba intensificando por una visión que ella tuvo de la iglesia bajo la apariencia de luna llena con una mancha negra que significaba que no se celebraba al Santísimo Sacramento. Juliana, muchos años después de estas apariciones, le comunicó estas apariciones al obispo y empezaron a entender de que había una necesidad de celebrar la fiesta. Esto se lo comunicaron al Papa de ese momento, que era el Papa Urbano IV. Pero el obispo, que tenía posibilidades de poner fiestas dentro de su diócesis, ordenó que un monje de nombre Juan escribiera el oficio para esta ocasión y empezó a celebrar la fiesta del Santísimo Sacramento. Más tarde, esta fiesta se empezó a extender por toda Alemania y el Papa Urbano, que por aquel entonces vivía en Orvieto, un poquito más al norte de Roma, muy cerca de la localidad donde se encuentra Bolsena, que fue un lugar donde se produjo un gran milagro. Este Papa Urbano IV, entre el milagro que se produjo en Bolsena y el entusiasmo y las visiones de la Madre Juliana, decide que se debe celebrar la fiesta del Corpus Christi. ¿Cuál fue este milagro de Bolsena? Pues este milagro de la ciudad de Bolsena ocurre con un sacerdote que se llamaba Pedro, que vivía en Praga. Y el padre Pedro de Praga, por allá por 1263,
era un hombre que quería mucho a Dios, pero no entendía lo que pasaba en la consagración. Era un buen hombre, tenía grandes virtudes, pero mira, las corrientes ideológicas que se habían desatado en ese momento le hacía tener muchas dudas sobre la presencia física de Jesús en la Eucaristía. Y un día decidió hacer una peregrinación hacia Roma, porque creía que rezando frente a la tumba de San Pedro, que había sido el primer papa, y había sido un hombre con una fe inquebrantable, un hombre que le había dado la fortaleza a la iglesia, iba a entender de qué se trataba verdaderamente la Eucaristía. En su camino desde Praga hacia Roma, el padre Pedro paró una noche en la pequeña ciudad de Bolsena, que está cerquita de Roma, al norte. Y se quedó en una iglesia llamada la iglesia Santa Cristina, que era una santa heroína de los primeros tiempos de la iglesia. El padre Pedro pidió celebrar misa en el altar de la iglesia Santa Cristina, buscando toda la ayuda que pudiera encontrar. Porque él sabía que uno puede tener dudas de fe, pero si no trata de buscar las respuestas, nunca las va a encontrar. Y no pedía ayuda fuera de la iglesia, sino pedía ayuda dentro de la iglesia, pedía ayuda al propio Dios. Y él sabía que la única forma en que él podía recobrar su fe y hacerse santo era a través de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, en la mañana siguiente hizo la única cosa que un sacerdote puede hacer, la verdadera cosa. Fue al altar de Santa Cristina y allí celebró la misa. Y como era su costumbre, primero rezó antes de la misa por la gracia que necesitaba. Dice: Señor, dame fe, quiero celebrar la misa, quiero verdaderamente sentir que tú estás allí presente. Y él se prepara a través de la oración para celebrar la misa. Después de rezar con mucho fervor un buen rato, empezó a celebrar la misa. Y la celebra como era su costumbre. Pero en el momento de la consagración, eleva la hostia y dijo las palabras que había mandado Jesús: este es mi cuerpo. Y aquella pan sin levadura se convirtió en carne y empezó a sangrar y sangrar y sangrar, y la sangre cayó sobre el corporal, es decir, sobre el pañito que está sobre el altar. Y el sacerdote, el padre Pedro, asustado, no sabiendo exactamente qué hacer, envolvió la hostia en el pañito, en el corporal, lo dobló y la dejó sobre el altar. Pero cuando se iba, gotas de sangre caían en el piso enfrente del altar. El padre inmediatamente fue a decirle lo que había sucedido a los superiores que estaban por allí. Le dijeron: mira, es que aquí mismo está el Papa Urbano. Y el Papa Urbano IV, pues, le dio cita, porque dijo: mira, aquí está pasando algo muy raro. Inmediatamente el Papa dice: tráiganme al sacerdote. Y el Papa Urbano IV mandó un obispo al lugar para que hablara con el sacerdote de la iglesia y verificara lo que se había dicho. Y mandó a llevar a Orvieto la hostia sagrada y el corporal. Cuando el Papa Urbano IV vio aquel milagro llamado el milagro eucarístico, se arrodilló al ver al Señor convertido ante él en forma física, en sangre. Recibió el corporal milagroso de manos del obispo, fue al balcón del palacio papal, lo elevó con una reverencia inmensa, se lo mostró a todas las personas de la ciudad y proclamó: el Señor realmente ha visitado nuestro pueblo. Este milagro es un milagro eucarístico. Cristo está verdaderamente presente. Y esta reliquia la pasearon en procesión por todo Orvieto y hoy se conservan los corporales, es decir, el pañito donde se apoya el cáliz y la patena durante la misa, allí en Orvieto, y se puede ver la piedra del altar en Bolsena que está manchada de sangre. Durante todo el año siguiente, el Papa Urbano IV estaba tan impactado que lo que hizo prácticamente fue dedicarse a escribir una bula papal, es decir, un escrito del Papa llamada Transiturus, la cual fue publicada en 1264, en agosto. Y con esta bula papal, el Papa Urbano IV instituyó
formalmente la fiesta del Corpus Christi en honor al Santísimo Sacramento. Es una carta magna del culto eucarístico y dice, si bien la Eucaristía sea celebrada solemnemente cada día, consideramos que es justo que al menos una vez al año se le haga aún más honrada y solemne memoria. En efecto, las otras cosas de las que hacemos memoria las afirmamos con el espíritu y con la mente, pero por esto no obtenemos de ellas su real presencia. En cambio, en esta sacramental conmemoración de Cristo, aun si está bajo otra forma, Jesucristo está presente con nosotros con su propia sustancia. Y recordemos que Él dijo, he aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Esta bula Transiturus se indica a los fieles todo lo que debe ser el culto a la Eucaristía. Debe ser un culto de reparación, es decir, para que aquellas personas que han hablado mal de la Eucaristía se conviertan, un culto de alabanza para que el clero y el pueblo, alegrándose juntos, hagan cantos de alabanzas a Dios, un culto de servicio a Cristo, un culto de adoración y contemplación para glorificar, amar y abrazar al Santísimo Sacramento, y un culto que es una anticipación del cielo, para que pasado el curso de esta vida se les conceda como premio el cielo. El Papa hizo que esta fiesta del Corpus Christi se extendiera a toda la Iglesia y fijó para la fiesta el jueves después de Pentecostés. Y dijo, tendrán muchas gracias y muchas bendiciones a aquellas personas que vayan a la misa y el oficio del Corpus Christi. El Papa Urbano IV le pidió a Santo Tomás de Aquino que escribiera una liturgia. Y en esa liturgia, para ese día, que escribiera algo muy especial. Hay una oración de Santo Tomás de Aquino para ese día que la pudiéramos nosotros repetir y dice, Señor, te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo la apariencia del pan. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Acato con humildad y agradecimiento, deslumbrado ante el poder de Dios, pasmado frente a tu misericordia, todo lo que enseña la fe. Dios mismo se entrega en nuestras manos. ¡Qué gran lección para mi soberbia! Y con la confianza que se acrecienta al tener ahí, tan cerca, pedimos al Señor su gracia para someter nuestro yo a su voluntad. Esa fue una parte de una oración que se conoce como Te adoro con devoción, Dios escondido, que escribió Santo Tomás de Aquino y que ha sido repetido a lo largo de los años y a lo largo del tiempo. El Concilio de Trento declaró que muy piadosa y religiosamente fuera introducida en la Iglesia de Dios la costumbre que todos los años se celebrara la fiesta del Santísimo Sacramento para proclamar y aumentar la fe de los católicos en esta presencia real de Jesucristo. Y esta celebración la puso el Papa el jueves siguiente a Pentecostés porque se cumplían 60 días después del Domingo de Resurrección. Recordemos que Pentecostés son 50 días después de la resurrección de Jesús, pues la fiesta del Santísimo Sacramento son 60 días después de la resurrección. Formalmente es el jueves que sigue al noveno domingo de la primera luna llena de primavera del hemisferio norte. Y aunque hay unos lugares en el mundo donde no es precepto, de todas maneras ese jueves en muchas ocasiones se traslada para que lo pueda celebrar todo el mundo, o sea, todos los fieles lo pueden celebrar el domingo siguiente. Las razones por las que el Papa Urbano IV fijó este día para la festividad del Santísimo Cuerpo de Cristo son muy claras. Fíjense, si la Eucaristía se instituye en Jueves Santo, anticipo a su crucifixión, el Papa Urbano IV creyó que era conveniente fijar otro jueves para celebrar con gran alegría y con gran júbilo un misterio tan grande que por instruirse en la misa de la Cena del Señor
pudiera pasar de repente por desapercibida en esos actos litúrgicos que se celebraban y se conmemoraban. En esta fiesta del Corpus Christi, los cristianos atestiguan su agradecimiento y su recuerdo por ese maravilloso y verdaderamente divino beneficio que es el triunfo de Cristo. Hay una anécdota muy popular respecto al Corpus Christi que se conoce como el buey que le habló al amo. Y esta es una anécdota, es un cuento que dice que había un agricultor que estaba haciendo trabajar un día en que se celebraba la fiesta de Corpus Christi a sus animales, porque él, pues eso no le importaba. Y el buey, que estaba tirando del arado, le advirtió que ese día estaba consagrado a Dios y que era pecado que él lo forzara a trabajar. Pues el asombro que le produjo a aquel hombre el hecho de que el buey le hablara, casi le produjo un ataque al corazón, y desde ese día nunca más volvió a trabajar en los días en que se debería guardar y que debían ser días dedicados a Dios, como por ejemplo los domingos y estas fiestas importantes. La verdad es que no es sino un cuento, pero es una forma de ilustrar que toda la creación está dispuesta a adorar a Dios. Y ese cuento corrió por mucho y fue mucha gente, la gente que empezaba a entender la importancia que para toda la creación era adorar y alabar a Dios. Hay un dicho muy popular que dice: 3 jueves hay en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión. Pidámosle a la Virgen que nos ayude y que enseñe a valorar la fiesta del Corpus Christi, porque María, la Madre de la Eucaristía, es la Madre de Cristo, y ella es la que nos entrega a Cristo, nos ofrece la Eucaristía. Vamos a pedirle a ella que nos ayude, que nos enseñe a valorar esta solemnidad que invita a adorar la presencia sacramental de Jesús en el sagrario, invita a reflexionar sobre el valor de celebrar la misa y de vivir de acuerdo a la doctrina de Cristo, porque amigos, Cristo nos lleva a Dios y con Dios siempre ganamos.